poquito más de información, tenemos al docente universitario e investigador René Francisco Jiménez. ¿Cómo está? Bienvenido a Hola. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio para tratar este tema, pues que es de vital importancia porque tenemos ese papel, ¿no?, educativo, concientizador a la sociedad salvadoreña, y creo que ustedes también, al aperturar estos temas, pues están cumpliendo parte de ese rol. Ayuda muchísimo. Cada 9 de agosto, como lo acabamos de conocer en la nota, se celebra el Día Internacional, ¿verdad?, de los pueblos indígenas. ¿Por qué nace esto? Explíquenos un poco, Francisco, y hablemos un poco acerca de los pueblos indígenas en nuestro país también, porque han sido reubicados y muchas personas quizás desconocen que estos todavía están. Sí, es un reconocimiento a nivel internacional de los pueblos originarios a nivel mundial. Las Naciones Unidas decreta este día como para dignificar todas las culturas, pues a nivel mundial. Acuérdense que todas las sociedades pues surgen a través de una cultura inicial, y lastimosamente a través de su tiempo pues van perdiendo todo ese asidero. Más sin embargo, pues se ha creado este espacio a nivel internacional, ¿verdad?, para reconocer todas las culturas originarias. En el caso de nuestro país es algo bien complejo, porque pues tenemos desde la instauración, desde la conquista, después de la instauración de la colonia, que justo estamos a las puertas de un bicentenario, pues es necesario analizar, es necesario reflexionar sobre la situación de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque históricamente el Estado salvadoreño, la sociedad salvadoreña tiene una deuda moral, ¿verdad?, con estos pueblos. ¿Por qué? Ya lo mencionó ahí el spot, ¿no?, que son las áreas poblacionales más desprotegidas. Sí. Las áreas que de alguna manera pues son más vulnerables y son desconocidas y también incomprendidas, en el hecho de que muchas veces los estados y los gobiernos, las políticas de los gobiernos establecen ciertos lineamientos para trabajar con ellos, pero desde la visión occidental, o sea, desde la visión de ellos. Más sin embargo, las comunidades indígenas tienen su propia forma organizativa, su propia forma de pensamientos, cosmovisión, que es la parte, digamos, espiritual de ellos. Entonces muchas veces no congenian, ¿no?, los proyectos, y por eso es que realmente no llevan a culmine. Más sin embargo, como le digo, es bien problemática porque traemos un recorrido más de 200 años pues de mucha problemática en el caso de desconocimiento, marginación, expropiación de tierras y todo ese tipo de situaciones que de alguna manera, si nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista histórico, nos damos cuenta de todo eso. Cabe un ejemplo. Vemos, por ejemplo, en Huayuba, muchas de las zonas cafetaleras, que muy buena, ¿no? Pero eso está en manos todavía de familias que todavía provienen del periodo del establecimiento de la República, que es el establecimiento del café. Pero todas esas tierras eran tierras ideales de los indígenas y que fueron expropiadas. Entonces le fueron quitadas las tierras. Entonces, a partir de eso, el indígena poco a poco fue perdiendo todo ese vínculo porque le quitaron lo más esencial, que era la tierra. ¿Y entonces podemos mencionar algunos derechos, si es que existen los derechos? Sí, a nivel, por ejemplo, uno de los esfuerzos que han hecho muchas de las organizaciones a nivel acá es que se reformuló un artículo en la Constitución en la cual se establecía que sí existían pueblos indígenas. Eso da como cierta apertura, ¿no?, para reconocer como sociedad y como Estado que existen. Más sin embargo, una cosa es que esté en un documento y otra cosa es que se establezca una cartera de fondos para beneficio de los pueblos indígenas, que es lo que no hay. También decir que muchas de las municipalidades donde hay asentamientos indígenas han hecho todo ese esfuerzo los hermanos para establecer lo que se llaman ordenanzas. Estas ordenanzas municipales establecen que en esa área
¿verdad? Municipal, existen organizaciones, existen indígenas y por tal hay que darle su respeto. Pero igual, la misma situación puede existir en un documento, Sí. pero no Y existe. no se lleva a cabo. Ajá, no queda ahí en letra muerta. Es precisamente este día también, dentro del contexto del 9 de agosto, la Municipalidad de San Antonio del Monte, hoy este día va a dar por inaugurada una ordenanza. En San Antonio del Monte. San Antonio del Monte. Este día una ordenanza en la cual se va a manifestar sobre la existencia y el derecho de estos pueblos. Pero digo, todavía hace falta mucho que trabajar en el sentido de que hay que dar lo necesario para que todas estas ordenanzas y todo esto pues lleven a su cabalidad. Para cultura también de quienes nos están viendo, Francisco, ¿cuáles son los pueblos indígenas que están acá en El Salvador? ¿A dónde podemos conocerlos y cómo como ciudadanos podemos apoyar también? Bueno, una de las zonas más que ha preservado mucho, ¿no?, es la zona occidental. Estamos hablando de Santana, estamos hablando de la zona de Sonsonate, donde Nahuizalco y toda esta zona, ¿verdad?, conocemos de por sí los asentamientos y vemos cómo todavía se resguardan muchas de sus tradiciones en cuanto a celebraciones religiosas, ¿verdad?, y en cuanto a su trabajo artesanal. Ahí vemos Nahuizalco, por ejemplo, como de alguna manera pues nosotros conocemos todo el producto que es elaborado por mano indígena. Buenísimo, de hecho yo estuve ayer en Nahuizalco, ahí le estaba contando yo a la Dani, me traje unos productos por ahí, de verdad hermosos. Yo felicito a toda la gente de Nahuizalco porque en cosas pequeñas, hasta en muebles, de verdad muy útiles para el hogar, son sumamente talentosos y la gente de verdad es mucho mejor apoyar este tipo, ¿verdad?, de artesanías, este tipo de material también que se ha elaborado por manos así, ¿verdad? Y son muy buenos. Yo quedé enamorada. Ahorita que estaba mencionando Nahuizalco me enamoré un montón. Sí, claro. Una de las características de la cultura y el arte indígena es eso, ¿no?, la habilidad, ¿verdad?, Sí. manual para poder realizar. Tenemos también en la zona de Chachuapa las copias de la cerámica maya. No sé si la habrán visto, ¿verdad?, elaborada. O sea, incluso se exporta a diferentes lugares y son copias casi exactas de las cerámicas antiguas. Y así en otros lugares también. En Occidente pues tenemos todos estos asentamientos. En la zona central pues tenemos ya los conocidos pueblos de los nonoalcas, que tiene toda una procedencia etnia nonoalca. Es más, yo provengo de esa etnia, yo soy nonoalco, de San Pedro Nonoalco, y ese es mi vínculo también, ¿verdad?, mi raíz en la investigación y en el involucramiento de la etnia indígena. Y también tenemos en la área oriental, los lencas y los cacaoperas, pues que de alguna manera pues están resurgiendo y retomando su cultura. Lenca, es bien conocido ese pueblo, pero también el pipil. ¿Dónde estuvo el territorio? Y si pipil, el idioma era el náhuatl. Sí, es que pipil, lo que pasa es que para eso hay que establecer históricamente que los pipiles provienen de la zona central mexicana en una migración hacia acá y se asientan más que todo en la zona occidental, que es la zona de los Izalcos, los Izás y todo eso, donde se habla el idioma náhuatl, pero el idioma náhuatl se hablaba en toda la zona porque nosotros éramos una ruta de comercio. Entonces el náhuatl era la lengua. Usted puede hablar náhuatl. Algunas cosas, y estamos en esa búsqueda y en esa trabajo. Se ha perdido bastante aquí en El Salvador. Sí, porque más que todo el problema es con la juventud de las comunidades, por injerencia de culturas foráneas, por el mismo problema de el señalamiento de la misma sociedad, ¿verdad? Ellos no quieren pertenecer, no se sienten identificados con su cultura. Claro, porque como a través del momento, ustedes saben cómo hemos utilizado esos conceptos peyorativos de indígena, ¿verdad? Cuando se califica como alguien analfabeta, alguien que no sabe nada, alguien que es demasiado pobre. Entonces hemos utilizado, la misma sociedad ha utilizado peyorativamente esos conceptos. Por tal, los jóvenes no quieren asumir su papel
como indígenas. Pero es ahí nuestro papel, le digo, educativo, de volver a retomar y hacer muy propio nuestra cultura. Ahí tenemos culturas grandes que a nosotros nos fascinan, como la japonesa, como la china, pero que tienen un alto desarrollo tecnológico, pero también su identidad cultural, porque han sabido resguardar, educar sobre su cultura. Entonces, así como deberíamos hacer nosotros, o sea, sí, un desarrollo tecnológico, pero con raíces muy propias que son nuestras, para evitar de alguna manera ese descontrol de la juventud que tenemos actual, que no tiene un asidero, ¿no? Porque no tiene una raíz, no tiene una identidad. Entonces busca muchas identidades. Entonces ahí, como les digo, el papel educativo que hay que fungir, y ustedes lo están cumpliendo en este momento también, al tratar y hablar sobre estos temas, que es bien importante. Con el paso del tiempo, ¿cuál fue esa, yo creo que una palabra clave de ser la organización, ¿verdad? Porque con el paso del tiempo se fueron desplazando, fueron desapareciendo. ¿Cuáles fueron podemos decir, esos pueblos indígenas que coexistieron aquí en El Salvador? Bueno, aquí existieron los pipiles, ya lo dijo usted, ¿verdad? Que es la migración, los nonoalcos, ¿verdad? Que tienen su naturaleza muy propia, los cacao peras, los cacahuiras, los chortis. Pero cada uno hablaba diferente idioma. Sí, bueno, como le digo, el náhuatl se hablaba a nivel regional de acá del país y a nivel mesoamericano, porque era la lengua como ahora hablar el inglés, ¿no? Que es necesario por la cuestión de transacciones económicas y todo eso. Entonces se hablaba el náhuatl por necesidad de transacciones económicas. También se nos consulta, Francisco, qué necesita el pueblo indígena en estos momentos, sobre todo acá en El Salvador, para poder continuar. Bueno, pero primero, como Estado tenemos que reconocerlo. Y para reconocerlo hay un elemento muy importante que hay que hacer. El país es firmante del convenio 169 de la OIT, mas sin embargo no ha sido reconocido acá en el país. ¿Qué significa ese convenio 169? Dar un marco y un asidero legal para poder, de alguna manera, los pueblos indígenas exigir, ¿verdad? Como le digo, financiamientos, exigir territorios, ¿verdad? Que se les sean devueltos, y muchas otras cosas que sean incluidas. Hay muchos que fueron reubicados, ¿verdad? Y no porque ellos querían. Así exactamente, como le digo, como fue expropiada de muchos de sus territorios, tuvieron que ser marginados a una área. Por ejemplo, caso concreto, en Izalco hay Izalco arriba y Izalco abajo. Izalco arriba es donde estaban las personas poco más acomodadas provenientes de las familias criollas, y Izalco abajo, la parte más pobre, donde estaban los indígenas, que eran los que servían a las casas de Izalco arriba. Entonces, así como vemos que se va marginando, ¿verdad?, por los estratos sociales, y la sociedad salvadoreña ha marginado mucho a lo que es el pueblo indígena. Entonces, ¿qué se necesita? Ese reconocimiento como Estado, como sociedad y como cada uno de nosotros, pues, porque tenemos que reconocer que es nuestra sangre, y cada uno, por muy blanquito que seamos, sí, llevamos en nuestro gen algún momento, algo de nuestra sangre que proviene de lo indígena. Entonces, reconocer e identificarnos con nuestra cultura nos daría un mejor proyección de futuro, porque tendríamos un asidero. Además, otra de las cosas que dije que ver, hemos pasado una situación, o estamos pasando una situación bien difícil en cuanto a la cuestión de las enfermedades, COVID y todo eso. Entonces, como habitantes de una ciudad, hemos entrado en un colapso. Vivimos una situación bien difícil, que no teníamos alimentación, que no teníamos esto, que no teníamos nada cerca porque estábamos confinados. Pero cuando vemos la reacción de los pueblos indígenas, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos cultivan, ellos tienen sus frutas, ellos tienen sus legumbres, ellos tienen sus animalitos, y de alguna manera el impacto, ¿no?, de esta pandemia fue menor en cuanto a ese aspecto, ¿verdad? Entonces vemos cómo de alguna manera la sociedad necesita, de alguna manera, de la sabiduría de los pueblos indígenas para poder subsistir ante este tipo de situaciones. Francisco, ya se estaba hablando también sobre el cambio climático.
Sí. Y es un elemento bien importante que las culturas indígenas tienen una visión muy particular de respeto y de mantener, ¿verdad?, en equilibrio la naturaleza. Muy bien, Francisco, y ya para ir finalizando, ¿tuvieron acercamiento con los gobiernos anteriores? Sí, o sea, como le digo, siempre ha habido, ¿no?, esa lucha por tratar ese tema, pero igual muchas veces se queda nada más en letra muerta, en ofrecimientos, y eso lamentablemente al final pues no crea un desarrollo, no se da una incidencia como se quiere a las comunidades, y es donde se mantienen todavía los niveles de pobreza, de enfermedad y cuestiones educativas dentro de las comunidades. Entonces lo que se quisiera es que realmente se tomara, ¿verdad?, como Estado y como sociedad, pues realmente un papel más protagónico, más incidente, pero sí con respeto a su forma de ver y su forma de organización y su cosmovisión, para poder como sociedad pues integrarnos. Y apoyar, ¿verdad? Definitivamente, como usted estaba hablando, cuánto apoyo puede haber de pueblos indígenas para salir adelante con esto de la pandemia, con el cambio climático, y nosotros como ciudadanos, pues apoyar en todo ese talento que también muchos pueblos indígenas tienen. No se nos fomenta muchas veces eso, ¿verdad? Y definitivamente aquí en El Salvador hace bastante falta. Francisco, nos vamos con una palabra en náhuatl, ¿le parece? Bueno. Que nos enseñe usted alguna palabra. Por ejemplo, en los días, en la mañana se dice Yeyectuna. Yeyectuna. Ajá, Yo me acuerdo porque que yo aprendí una frase. Porque ¿Cuál? Yec significa bueno. Bueno. Y si dice Yeyec significa buenos. Y Tunal significa sol. Entonces sí, buen sol o buenos sol. Entonces se traduce en buenos días. Yo tuve un profesor que nos enseñó una frase en náhuatl y hasta la fecha no se me olvida, y fue de sociales, y era Yec, Yec, Tunal, Temachtian. ¿Y eso qué Era, significa? buenos días, profesor. Algo así. Temestian es profesor o guía. Temestian. Temestian. Ah, bueno, Yeyectuna. Hasta la fecha no se me olvida esa frase. Entonces sí, usted como está justo en la mañana, pues Yeyectuna, ¿no? Yeyectuna para todos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Francisco. a ustedes y muchas gracias por el espacio. Ha sido un gusto platicar con Gracias, usted. igualmente. Tenemos más información a cargo de Dani.